Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de matemáticas. En la clase de hoy vamos a hacer el práctico de funciones. Como ustedes pueden ver acá, tenemos el primer ejercicio, ¿no? Nos dicen los problemas desde el 1 hasta el 8, yo he puesto solo hasta el 3. Determine los siguientes valores para cada función. Hay que determinar en el literal A f de 0, en el literal B f de 1, en el literal C f de menos 1 y en el literal D f de 3. Yo voy a hacer el ejercicio 1 y algunos dos más, supongo yo, para que ustedes tengan idea de cómo se hace, ¿de acuerdo? Recuerde que usted puede ir copiando esto en su cuaderno o si lo prefiere ver el PDF que yo les mande, ¿ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice f de x es igual a menos 3x al cuadrado más 2x menos 4. Siempre me sale mal el 4. Eso. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer un literal A. ¿Sí? Vamos a tener que hacer un literal A en el cual vamos a hacer f de 0. Es decir, que donde yo veo una x voy a poner 0. Esto sería entonces menos 3 por 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 4. Dios, ¿qué pasa con el 4? Ok, ahí. Es decir, voy a seguir hacia la derecha, que f de 0 va a ser igual menos 3 por 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0 y 0 por menos 3 es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto es 0. Y igual, 2 por 0 me va a quedar 0. En total, me queda solamente el menos 4. Menos 4. ¿Ok? Esta sería la primera respuesta a este literal, pero todavía me faltan 3 literales más. Ya hice f de 0, ahora tengo que hacer f de 1. Entonces vamos con el literal b. El literal b es f de 1. Entonces lo mismo, ¿no? Menos 3 por, en lugar de x al cuadrado voy a poner 1 al cuadrado. Más 2 por 1 menos 4. Entonces, f de 1 será igual, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1 al cuadrado es 1. Y 1 por menos 3 es menos 3, entonces voy a copiar acá menos 3. Más 2 por 1 es 2. Es 2. Y el menos 4 lo conservo acá. Ok, menos 4. Finalmente yo puedo decir, a ver, ¿cuánto es menos 3 más 2? Menos 3 más 2 es como decir, debo $3, pago $2 y debo 1, o sea, menos 1. Menos 3 más 2 es menos 1 y menos 1 menos 4 es menos 5. Entonces f de 1 es menos 5. ¿Ok? Déjenme nada más que esté igual a eso. Menos 5. Y ahí tenemos el resultado del literal B. Si pasamos ahora al literal C, en el literal C, ¿qué es lo que vamos a tener? Déjenme que me acomode un poquito eso. Ahí. En el literal C, lo que nosotros vamos a tener ahora es f de menos 1. Entonces, f de menos 1 va a ser igual a menos 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 y menos 4. Ahora, entonces, f de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por menos 3 pues es menos 3. Ahora,
2 por menos 1 es menos 2, es decir, lo que me queda acá será menos 2 y menos 4. Ahora, entonces, esto significará que f de menos 1 va a ser igual a menos 3 y menos 2 es menos 5. Menos 5 y menos 4 es menos 9. Entonces el resultado de f de menos 1 me quedó menos 9. Bien. Por último, haríamos f de 3. Literal de f de 3. f de 3 va a ser entonces menos 3 que multiplica a 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 4. Quiere decir que f de 3 va a ser igual. F de 3 va a ser igual. 3 al cuadrado es 9. 3 al cuadrado es 9. Y 9 por 3 es 27, pero es un negativo, es decir, menos 27. Menos 27. Más 2 por 3 es 6. Y menos 4. Esto querrá decir que finalmente f de 3 va a ser igual a, ver, menos 27 más 6, debo $27 y pago 6, todavía debo 21. Si debo 21 y ahora debo 4 más, en total debo 25. Y fíjense, ahí estaría resuelto el ejercicio número 1. ¿Sí? Ya les estoy ayudando con el ejercicio número 1. Ahora bien, claro, hay ejercicios que son un poquito más difíciles, un poquito más complicados. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio número 5, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio número 5. Lo pegaré por acá. Fíjese, acá está el ejercicio número 5. ¿Qué me pide en el ejercicio número 5? Hacer el valor absoluto de 4, de x más 4. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Cómo me dice la función? La función es f de x. F de x es igual a valor absoluto de x más 4. Valor absoluto de x más 4. Entonces, igual, literal a, primer literal es f de 0. ¿Cómo hacemos f de 0? En donde veamos x ponemos un 0. O sea, valor absoluto de 0 más 4. Luego tenemos que f de 0 va a ser igual. F de 0 va a ser igual. El valor absoluto de 0 es 0. Más 4. Y finalmente podemos decir que f de 0 va a ser igual. 0 más 4 es 4. Y este sería el resultado de f de 0. ¿Ok? Ese sería el resultado de f de 0. Ahora, el segundo literal me pide hacer f de 1. ¿Ok? F de 1. Por recordarles nada más, ¿sí? Por recordarles nada más vamos a hacer un paréntesis. No copien lo que voy a escribir acá. Solamente para recordarles. El valor absoluto lo que busca, ¿sí? El valor absoluto lo que busca es definir en dónde es, a qué distancia está un número de otro. Por ejemplo, si nosotros ponemos que esto es el 0, y yo les digo, a ver, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? Yo voy a poner aquí, esto es menos 1, esto es menos 2, esto es menos 3. El valor absoluto lo que busca es medirlo, el número de pasos que hay hasta ese número. Entonces, si yo cuento, por ejemplo, desde el 0,
hay 1, hay 2 y hay 3 pasitos. Entonces yo digo que el valor absoluto de menos 3 son 3 pasos, o 3. De la misma manera, si yo hiciera el valor absoluto de 3 positivo, sería lo mismo, contar el número de pasitos que hay hasta llegar a este número. Entonces aquí sería, como nosotros podemos ver, 1, 2 y 3 pasos también. Entonces, el valor absoluto de 3 también es 3. Podríamos hacer una definición muy burda, muy blanda, ¿no? De decir que el valor absoluto lo que hace es a los negativos, a los números, obviamente. A los números negativos convertirlos en positivos y a los positivos dejarlos como positivos. Recordemos eso, por favor. Bien, eso no era necesario copiar. Entonces, bien, en el literal B, como les decía, tenemos que hacer ahora f de 1. Cuando nosotros hacemos f de 1, tenemos que hacer el valor absoluto, en lugar de x ponemos el 1, más 4. Más 4. Es decir, que f de 1 va a ser, el valor absoluto de 1, ¿cuánto sería? 1. Y más 4. ¿Sí? Y más 4. Es decir, que f de 1 sería 1 más 4, 5. Y ahí tenemos f de 0, f de 1. Ahora vamos a hacer f de menos 1. F de menos 1. Entonces, literal C, f de menos 1 va a ser igual. Aquí es valor absoluto de x más 4, es decir, valor absoluto de menos 1 más 4, es decir, f de menos 1 va a ser igual, f de menos 1 va a ser igual. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 1? 1, por la regla que les había dicho anteriormente. El valor absoluto de menos 1 es 1 más 4, es decir, que f de menos 1 nos quedará de la misma manera un 5, como en f de 1. Y vamos con el último literal, que es el literal D, sería f de 3. ¿Qué vamos a poner? Pues obviamente el valor absoluto de 3 más 4. Esto vamos a hacer entonces que f de 3 sea igual a... ¿Cuál es el valor absoluto de 3? 3 mismo, más 4. Es decir entonces que f de 3 nos va a quedar igual. ¿Cuánto es 3 más 4? Es 7. Y ahí se terminaría el ejercicio. Lo que estamos haciendo es simple y llanamente evaluar, ¿sí? Evaluar una función en los puntos que nos dicen, en 0, en 1, en menos 1 y en 3. Vamos a ver si es que hay algún otro ejercicio interesante. Sí, otro ejercicio que puede resultar interesante puede ser este de acá. El ejercicio 6. ¿De acuerdo? El ejercicio 6 lo traemos para acá. Ustedes tienen que hacer los demás, ¿no? Entonces vamos a copiar lo que nos dice la función. Siempre la copio por acá yo. Bien, la función nos dice que es f de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más x. ¿Sí? Entonces a partir de eso nosotros iremos con el literal a, b, c y d. ¿Sí? El literal a nos pide hacer f de 0. Entonces esto será la raíz cuadrada de x al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, más x, es decir, más 0. Eso querrá decir que f de 0 va a ser igual. ¿Cuánto es 0 al cuadrado más 0? 0, o sea, me queda la raíz de 0. Y la raíz de 0 es 0. F de 0 es 0. Ahí tenemos nuestro primer literal.
Vamos con el literal b. El literal b es f de 1. F de 1, hacemos la raíz. Esto en cambio será 1 al cuadrado más 1, porque es x al cuadrado más x. Entonces, f de 1 será igual. 1 al cuadrado es 1, y 1 más 1 es 2, o sea, me va a quedar la raíz de 2. Luego tenemos que f de 1, pues lastimosamente no se puede dejar de otra forma a la raíz de 2. Podemos dejarle con varios decimales, pero conviene dejarle así nada más, ¿sí? O sea, finalmente digamos que f de 1 es la raíz de 2 mismo. ¿Okay? Es un paso repetido solamente para que no quede el espacio. Vamos con el literal c. Ahora esto es f de menos 1. Para realizar f de menos 1 lo mismo, realizamos la raíz. Y esto quedaría menos 1 al cuadrado más menos 1. Es decir que f de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado es 1. Voy a hacerle paso por paso. Menos 1 al cuadrado es 1. Más por menos es menos. O sea, me va a quedar menos 1. Ahora, f de menos 1 va a ser igual. 1 menos 1 es 0. O sea, me va a quedar la raíz de 0. Y ya habíamos visto arriba que la raíz de 0 es 0. Entonces, f de menos 1 es 0. Bien, vamos al último literal, en donde tenemos que calcular ahora f de 3. F de 3 será entonces la raíz de 3 al cuadrado más 3. Es decir, que f de 3 va a ser igual a la raíz cuadrada. 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? 3 al cuadrado es 9. Más 3. Está un poco mucho esto. Ok, ahí. Es decir que f de 3 va a ser igual. 9 más 3 es 12. Esto va a ser la raíz de 12. No hay la raíz exacta de 12, pero yo puedo descomponer al 12 como 4 por 3. Entonces una forma opcional de poder dejar esto sería 4 por raíz de 3. ¿Ok? 4 por raíz de 3. Y ahí estarían hechos los ejercicios 1, bueno, el otro y el 6, ¿no? Ustedes tendrían que hacer los demás. Fíjese, estaría hecho el 1, estaría hecho el 5 y el 6. Ustedes tendrían que hacer los demás, solamente reemplazar, ¿no? Ahora vamos a los siguientes ejercicios. Acá nos dice, en los problemas desde el 9 al 20, utilice la gráfica, o sea, esto de acá, de la función f dada en la figura. Y acá, a partir del 9 hasta el 20, como lo decía acá, tenemos que ir contestando estas preguntitas. Bien, entonces permítame, vamos a cortar esto. Cortamos esto y nos vamos para acá. Hacemos control V, buscamos a nuestro gráfico y está aquí. Aquí está, ¿no? Entonces dice, a ver, en los problemas desde el 9 hasta el 20, utilice la gráfica de la función f en la figura. Y vamos a ir copiando los literales, a ver qué es lo que nos interesa. A ver, por ejemplo, me interesaría que podamos hacer este ejercicio.
¿Qué otro me interesa que hagamos? 9, el 10 ya está, el 11. Vamos a hacer el 11. Podemos hacer el ejercicio número 13. Podemos hacer el ejercicio 15 y el 16 de ley. El 15 y el 16. Rango, intersecciones, ya el 17. El 17 y el 20. Ya. Eso es, listo. Permítame, voy a poner acá nada más los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer el 9, el 11, el 13, el 15, el 16, el 17 y el 20. Ok, estoy compartiendo el libro. Ok, vamos acá. Ok. Vamos a ello. Bien, entonces aquí está, ¿no? En los problemas del 9 al 20 utiliza la gráfica, esta de acá, para determinar esto de acá. Ustedes obviamente tienen más, ¿no? Yo estoy haciendo 9, 11, 13, 15, 16, 17 y 20 con ustedes. Ok. Para determinar f de 0 y f de menos 6, lo único que tengo que hacer es acercarme a la gráfica. Ok, me voy a acercar a la gráfica y digo, a ver, f de 0, ¿qué es f de 0? F de 0 es donde la gráfica tiene a la x como 0. ¿Sí? ¿Dónde la gráfica tiene a la x como 0? ¿Dónde es x0? x0 es acá. ¿Sí? Aquí es x es igual a 0 y y también igual a 0. ¿De acuerdo? En este punto es x0 y es y0 también. Así que mucho ojo con eso. Entonces, si yo les digo a ustedes, por favor, díganme, cuando la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Lo único que ustedes tienen que hacer es, bueno, cuando la x vale 0, la y vale esto. ¿Cuánto ha sabido valer? Menos 4. Entonces yo pongo acá, bien, cuando f vale 0, entonces, sí, perdón, aquí no sería así. Cuando x es igual a 0, cuando la x vale 0, entonces f de 0, no, f de 0 ya es y. Sí, f de 0, entonces f de 0 es igual a 4. Fíjense por qué, por favor. Cuando la x es 0, yo tengo que incorporarme hasta donde esté la gráfica. Cuando la x es 0, la y vale 4. Cuando la x vale 2, aquí está 1, 2. Cuando la x vale 2, la y vale 4. Cuando la x vale menos 3, la y vale 0. Fíjese, todos estos pares ordenados nos dan el valor de la f del valor, ¿no? En este caso, f de menos 6 es menos 3. F de menos 3 es 0. F de 0 es 3. F de 2 es 4.
f de 6 de 0, etcétera, etcétera. Entonces podemos poner acá mismo el otro, ¿no? F de menos 6. A ver si alguien me ayuda, por favor. ¿Cuánto es f de menos 6? ¿Estoy solito acá o qué? ¿Cuánto es f de menos 6, chicos? Chicas. Arriésguese, no pasa nada. Si se equivoca, ya, no importa. 3y. Ahora vamos a ver. Gracias por participar. Veamos. Cuando x es menos 6, primero debemos ubicar dónde es menos 6. Aquí es menos 1, aquí es menos 2, aquí es menos 3, aquí lo dice, menos 3. Aquí es menos 4, menos 5, aquí es menos 6. Aquí es menos 6. Lo que tengo que hacer entonces es bajar hasta la gráfica. Cuando la x es menos 6, ¿cuánto vale la y? Vale esto, que está 3. menos 3, exacto, que está acá. Cuando la x es menos 6, la y vale menos 3. ¿Sí? Entonces voy a poner eso. Voy a poner acá. Cuando la x es menos 6, entonces f de menos 6 o la y es igual a menos 3. Y ahí están las respuestas. ¿Sí? Sí. Aquí voy a poner. La respuesta sería esta, ¿no? La respuesta sería la primera, esta, y la segunda, esta. Y ahí nosotros hemos culminado con el ejercicio 9. Podemos entonces pasar al ejercicio 11. Vamos a traer acá el ejercicio 11. Para realizar el ejercicio 11, vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos pide saber si es que f de 2 es positivo. ¿Qué es f de 2? O sea, la x2, ¿cuánto vale la y? Cuando la x es 2, ¿dónde es 2? Aquí es 2. Aquí es 1. 1, 2. Cuando la x es 2, ¿cuánto vale la y? A ver, ayúdeme. Cuando la x es 2, ¿cuánto vale la y? Menos 2. A ver, vea. Mira acá. Tenemos que irnos al gráfico. Cuando la x es 2, eso. Cuando la x es 2, la y vale 4. ¿Sí? Entonces, podemos poner nosotros aquí directamente que f de 2 es 4. Y una pregunta, ¿el 4 es positivo o negativo? Positivo. Claro, es positivo. Muy bien, es positivo porque está en el eje de las y positivas. 4 es positivo. Entonces lo que vamos a poner aquí de respuesta es que f de 2, que es 4, es positivo. Es positivo. ¿Por qué? Pues porque está en el eje de las y positivas. Y aquí vamos a analizar una cosa. Todo lo que esté por arriba de la línea roja es positivo. Todo lo que esté por arriba de la línea roja es positivo y todo lo que esté por abajo de la línea roja es negativo. Entonces podemos nosotros decir, a ver, yo voy a pintar con colorcito verde lo positivo. La gráfica, a ver, un momentito. Fíjese, la gráfica, todo lo que está por arriba es positivo, incluyendo esto de acá. Y voy a pintar de color azul o celeste lo negativo. Lo negativo sería esto de aquí, esto de acá, hasta aquí. ¿Se fija? Entonces sí, claro, f de 2, que es 4, es positivo. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X, arriba del eje X. Y todo lo que esté arriba del eje X es positivo. Bien, entonces sí, f de 2 es positivo. Perfecto.
Ahora vamos a hacer una liñita de separación acá para poder hacer otro ejercicio, para que me sobre espacio. Tenemos el ejercicio número 13. Y de hecho voy a hacer una separación acá. Color rojo mismo, sí, aquí. Hacer una separación ahí, cosa de que no nos confundamos. Perfecto. Y bueno, de una vez hagamos esta separación de aquí. Listo. ¿Qué nos dice el ejercicio 13? El ejercicio 13... No, pero te quieres mover, por favor. Ahí. Ahí. El ejercicio 13 nos dice, ¿para qué números de x se cumple que f de x es igual a 0? Sí, es decir, yo tengo que buscar todas las x. Sí, yo tengo que buscar todas las x. Podría ser yo inclusive una tablita de valores. ¿Para qué números de x se cumple que f de x es 0? Es decir, yo tengo que buscar los ceros. O sea, cuando la y sea 0. ¿Sí? Es decir, buscar pares ordenados en donde ocurra esto, que haya 0 acá. Pares ordenados donde haya un 0. A ver, busquemos. ¿Dónde hay algo, 0? Chicos y chicas, ayúdenme a buscar. Esto es simplemente buscar. Por ejemplo, menos 6, menos 3, ¿cumple con que la y sea 0 o no? No. No. Menos 3,0, ¿cumple? Sí. Sí, perfecto. Entonces, bien. Lo primero, el primer número es menos 3,0. A ver, pongamos eso. Menos 3,0, es decir, que la y es 0 con x igual a menos 3. Ese es el primero. Vamos a ver si es que encontramos otro. Aquí dice 0,3. Aquí dice 0,3. No es lo mismo que 0, entonces este no. Aquí dice 2,4 y aquí dice 6,0. Este también cumple, vea. 6,0, 6,0. Es decir, que la y se hace 0 cuando la x vale 6. Veamos si es que hay otro. Aquí hay 8, menos 2. Aquí hay 10,0. Ah, genial. Ha habido otro. Vamos a ocupar este espacio de acá. Aquí ha sido 10,0. Es decir, que la y se hace 0 cuando la x vale 10. Y no hay más. Estos serían los numeritos. Genial. Hemos terminado entonces este ejercicio. Podríamos ya pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio 15. Pongámoslo por acá, ejercicio 15. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de f? Ah, qué interesante. Para esto voy a necesitar borrar. Voy a necesitar borrar todo esto. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué significa dominio? Dominio significa todos los elementos que estén en el conjunto X o el conjunto de partida, o simplemente podríamos llamarle el dominio es todos los elementos que tengan gráfica en X. Por ejemplo, el punto menos 6, el punto menos 6, que vendría a ser acá, aquí es menos 6. Perfecto. Como les iba diciendo, vamos a encontrar el dominio, ¿sí? Vamos a encontrar el dominio de esta gráfica, de esta función. Ustedes lo único que tienen que hacer es ver en dónde comienza. En este caso vemos que comienza en el menos 6 porque este es el primer punto, acá, menos 6. Entonces, con toda la razón, ustedes van a poner que el dominio, ustedes van a poner por acá, a ver, el dominio de la función va a ser igual, empieza en el menos 6, ¿sí? Empieza en el menos 6.
y nos tenemos que fijar en dónde termina. ¿En dónde termina la gráfica en el eje de las X, por favor? Alguien que me diga. En el 11, en el más Muy 11. bien, excelente, sí. Termina en el 11. Entonces yo puedo poner el dominio de mi función, inicia en menos 6 y termina en el 11. Ahora, como estos son puntitos llenos, o sea, son bolitas llenas, esto se puede decir que es un conjunto, un intervalo cerrado en el menos 6 y también es cerrado en el 11. El dominio no es nada más que fijarme en dónde inicia la gráfica en el eje de las X y en dónde finaliza en este mismo eje, en el eje de las X. O sea, el dominio viene a ser todo lo que está pintado de rojo. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todos estos son elementos del dominio y los números decimales que están ahí también. Es decir, puede ser el menos 5.4, el 6.2, ¿sí? el 8.55, etcétera, etcétera. El dominio es toda esta recta, desde el menos 6 hasta el 11. ¿Sí? Esto es el dominio de la función. Ahora, tenemos que hacer otra. ¿Qué es lo que nos pide ahora? El rango. El rango de la función. Si el dominio era de dónde empieza y hasta dónde termina en el eje de las X, el rango será de dónde inicia y dónde finaliza en el eje de las Y. ¿Qué opinan ustedes, mis estimados? ¿De dónde inicia? Siempre se empieza desde los negativos. ¿Desde dónde inicia? Desde el menos 3. Perfecto. Inicia desde el menos 3, claro, porque la gráfica, el punto de inicio es en menos 6 y en menos 3, perfecto. ¿Y dónde finaliza en el eje de la Y la gráfica? En más 4. Exacto, finaliza en el 4. Es decir, que el rango, que lo voy a poner de color verde, el rango de la función arranca en el menos 3 y finaliza en el 4. Qué interesante. Bien, entonces vamos a poner acá que el rango de mi función va a ser igual a. Igual, el menos 3 está incluido, significa que va cerrado. Menos 3 hasta el 4 positivo. Yo no lo dije, ustedes lo dijeron y está bien, está perfecto. ¿Ok? Entonces, fíjese, tenemos hasta ahí estos ejercicios. Y están fáciles. Vamos ahora con el ejercicio 17. Vuelvo y repito, esto usted me tiene que entregar en una carpeta, ojo, Hecho. Entonces, vamos con el ejercicio 17. Y el ejercicio 17 me pide, por favor, ¿cuáles son las intersecciones con el eje X? ¿Sí? ¿Cuáles son las intersecciones con el eje X? Y bien, las intersecciones con el eje X son las mismas en donde f de x es igual a 0. Las intersecciones con el eje X, aquí solamente tendría que poner menos 3,0. Esta es la primera. La otra es 6,0. Y la otra es 10,0. Pero para que me entiendan de mejor manera, ¿qué significa intersecciones con el eje X? Donde la gráfica corta el eje X. Aquí el eje X lo he puesto con rojo, ¿sí? Aquí el eje X lo he puesto con rojo. Entonces, fíjese, es como una montaña rusa, ¿no? Es como una montaña rusa. Arranca desde acá, viene. El corte con el eje X es donde, ¡pum!, justamente se choca con el eje. Exacto, muy bien. Entonces, el primer corte con el eje X es en el menos 3. Vamos a bajar un poquito la gráfica para que usted vea. Pero yo no solo voy a poner menos 3, sino que tengo que poner el punto. El punto es la unión de dos. Uno del eje X, uno del eje Y. Entonces, el primer corte con el eje
x es menos 3,0. Y sigue la montaña rusa. Aquí también choca, pero aquí no choca con el eje X. Corta con el eje Y, así que por eso no pongo nada. Sigue la montaña rusa, sigue, baja, 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 baja. ¡Pum! Otro corte con el eje X. En el 6,0. Exacto, en el 6,0 y por eso es que le he puesto acá el 6,0. Sigue la montaña rusa, baja, 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 baja. Ahora sube, sube, sube. ¡Pum! Otro corte. Y este corte es en... 10,0. Exacto, 10,0. Y esas han sido las intersecciones con el eje X. Ahora, dentro de este mismo ejercicio, ustedes van a tener una pregunta que les va a decir cuáles son las intersecciones con el eje Y. Usted ya lo sabe. Es donde corta con el eje Y, o sea, donde la montaña rusa se choca con el eje de la Y, el verde. Solamente en uno, en 0,3. Usted se va a dar cuenta que siempre todas las intersecciones tienen un 0. Las intersecciones con el eje X tienen 0 en la Y. Y las intersecciones con el eje Y tienen 0 en la X. Eso siempre va a ser así. Ahora bien, nos pide ahora, ¿sí? Nos pide ahora que determinemos cuántas veces la recta Y igual a 3 interseca la gráfica. La recta Y igual a 3, ¿sí? Significa que la Y siempre va a valer 3. Si la Y siempre vale 3, ¿dónde es 3? Vamos a identificar primero dónde es Y igual a 3. Aquí es Y igual a 1. Aquí es Y igual a 2. Acá es Y igual a 3. Significa que la Y va a valer siempre 3. Y para que valga siempre 3, la recta Y igual a 3 es que vale siempre 3 la Y, significa que es una línea recta. Una línea recta así. Una línea recta así. Esta línea que yo acabo de poner acá, con color rojo, es lo que nosotros denominamos a esta recta Y igual a 3. Y nos pregunta, a ver, estimados estudiantes, ¿cuántas veces esta recta roja que se llama Y igual a 3, perdón, esta no se llama Y igual a 3, estoy graficándole en Y igual a 2. Vamosle acá. Okay. Y de hecho mejor para cambiar de color. Aquí sería 1, 2 y acá 3. Significaría que aquí es. Ok, aquí y acá. Ahí sí, mil disculpas. Esta sí es la recta Y igual a 3. Esta es la recta Y igual a 3. ¿Cuántas veces corta esto? ¿Sí? Es como que estas fueran olas de agua y esta línea recta es uno de esos carritos de agua que cortan, ¿no? Las olas. Vamos a ver. Viene el carrito, viene el carrito, viene el carrito. ¡Pum! ¿Cuántas veces le ha cortado hasta aquí? Una. Una. Entonces sigue el carrito. Sí, claro, hasta aquí le ha cortado una vez. Sigue el carrito. ¡Pum! ¿Cuántas veces le ha cortado? 2 veces. 2 veces. Y no le vuelve a cortar más, porque acá como que el agua se calmó, ¿no? Una y 2. Entonces la respuesta, porque aquí nos pregunta cuántas veces, no nos dice en dónde, sino nos pregunta cuántas veces la recta Y igual a 3 interseca la gráfica. Pues entonces ustedes lo único que deben poner acá es, pues bueno, exacto, solamente va a poner 2 veces. Ahora, seamos ordenados y digamos, bueno, sí, así está bien, 2 veces. ¿De acuerdo? 2 veces, perfecto. Y bueno, ahora sí podemos pasar, creo yo, de ejercicio. Vamos a proyectar el libro. Fíjese, yo he hecho el ejercicio 9, el 11, el 13, el 15, el 16, el 17 y el 20. Ustedes tienen que hacer el 10, el 12, el 14, el 18. Poquitos. Ahora bien, nos dice, en los ejercicios del 21, que está acá, 21, 22, 23, hasta el 24,
nos pide responder las preguntas acerca de cada función. Pues obviamente, yo buscaré una que parezca algo complicada, que ninguna está muy complicada. A ver, la 23. ¿Sí? La 23 porque tiene una función, un exponente de grado 4. No voy a hacer ese. Entonces voy a copiar el ejercicio. A ver, aquí, eso. Ahí, ahí. Ahí. Bien. Y ahora nos vamos al Open Board. Ese pequeñito esto para poder saber a dónde se pegó. Aquí está. Ahí. Perfecto. Vamos a hacer la línea separatoria igual. Aquí. Aquí. Exacto. Bien. ¿Qué nos dice este ejercicio ahora? Nos dice, a ver, ejercicio 23. No copié la orden. Hay que responder las preguntas. Ok. Bien, veamos. Primero que nada, en el literal A, sí, bueno, voy a copiar otra vez la función f de x. F de x es igual a 2x al cuadrado sobre x a la cuarta. X a la cuarta más 1. Esa es la función. Nos dice bien, a partir de esta función, preguntamos, ¿el punto menos 1 en x, 1 en y, está en la gráfica de la función? Y usted seguramente va a decir, bueno, pero Esteban, yo no tengo la gráfica. ¿No? Yo no tengo la gráfica, no nos da la gráfica. ¿Cómo puedo saber si es que este punto está en la gráfica de la función? La primera forma es la forma analítica, y la forma analítica es demasiado fácil. Primero, el literal A nos está dando un punto. El punto es menos 1,1, ¿verdad? Esto corresponde al eje X y al eje Y. O si quieren, no quiere que ponga eje Y, puedo poner la una es de X, la otra es f de X. F de X. ¿Sí? Entonces, dado este punto, lo único que tenemos que hacer, y es hasta gracioso, tenemos que reemplazar. Es decir, voy a hacer f de menos 1, es decir, voy a reemplazar todas las x por menos 1, entonces aquí vamos a poner, a ver, esto es 2 por x al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado. Acá abajo tenemos x a la cuarta, o sea, menos 1 a la cuarta y más 1. Ahora, ya no voy a poner f de menos 1 porque se supone que f de menos 1 va a darme 1, que es el f de x. Entonces voy a poner 1 tiene que ser igual. Y ojo, sí o sí tendría que salirme 1 al lado derecho si es que el punto menos 1, 1 estuviera en la gráfica. Vamos a ver si es que esto es verdad. Esto es 2 por, ¿oh? ¿Ok? 2 por. Menos 1 al cuadrado es 1. Y 1 por 2 es 2. Es decir, arriba me queda 2. Menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por 2 es 2. Menos 1 a la cuarta. Al ser un exponente par, este menos 1 se transforma en positivo. Es decir, 1 más 1. Luego tenemos que 1 tiene que ser igual a 2 sobre 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 1 más 1 es 2. Y 2 sobre 2 es 1. Es decir, que 1 sí es igual a 1. Si es que sí se cumple esta igualdad, significa que el punto menos 1,1 sí está en la gráfica. Sí está en la gráfica. Pero no nos quedemos solamente con la parte analítica, hagamos la parte gráfica para que nos demos cuenta de mejor manera, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bastante sencillo. Lo que voy a hacer es copiar la función. Ya sabemos que f de x no está aquí,
sino y debe ser igual a 2x al cuadrado, primero signo de división, 2x al cuadrado sobre x a la cuarta más 1, sobre x a la cuarta más 1. Enter. Y esta es la bonita gráfica de esa función. Fíjese, parecen unas olas del mar, ¿no? Aquí está la gráfica. F de x es igual a 2x al cuadrado sobre x a la cuarta más 1. Y nos pedía descubrir si es que el punto menos 1,1 estaba en la gráfica. ¿Sí? Recuerden, si es que el punto menos 1,1 estaba en la gráfica. Y sí está. Y sí está. ¿Por qué lo digo que sí está? Fíjense. A ver, aquí. Aquí está menos 1 y aquí está 1. Y la unión de estos dos, de menos 1,1, me da justo la cresta de la ola. Entonces sí, por eso es que nos salió la relación que 1 era igual a 1, porque el punto este sí está en la gráfica. ¿Ok? Bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Entonces, no nos quedamos solamente con la parte analítica, sino que vemos, observamos, palpamos que efectivamente el punto que nos había dado, ¿no? El punto menos 1,1 sí está en la gráfica. Este punto menos 1,1 es el que está aquí. Menos 1 en X, 1 en Y. ¿De acuerdo? Perfecto. Volvamos entonces, por favor, a nuestro Open Board. Y nos pide ahora el literal B. Vamos a ver qué nos pide en el literal B. En el literal B nos dice, si es que X es igual a 2, ¿cuánto vale f de X? Si es que X es igual a 2. Bien, a ver. Vamos a poner por acá entonces literal B. Permítanme mover esto un poquito más acá. Ahí. Si es que X es igual a 2, ¿cuánto vale f de X? Sencillísimo. X igual a 2. Significa que lo que yo voy a buscar es f de 2 ahora. ¿Sí? F de 2. ¿Cuál es la función? 2x al cuadrado sobre x a la cuarta más 1. Entonces, donde yo vea una x, debo poner 2. Ponemos entonces acá que esto debe ser 2 por, en lugar de x, un 2, 2 al cuadrado, sobre x a la cuarta, es decir, 2 a la cuarta, 2 a la cuarta, más 1. Entonces, f de 2, que aquí no sabemos cuánto es, por eso lo estamos encontrando, f de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado es 4, y 4 por 2 es 8. 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces 2. 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. Y 4 por 2 es 16. Y 4 por 4 es 16, perdón. 16 más 1. Esto quiere decir entonces que f de 2 va a ser igual a 8 sobre 17. 8 sobre 17. Y esto va a ser un número fraccionario, un número racional o irracional, no sé, bueno, tocaría dividir 8 dividido 17. Y sí, f de 2 va a darnos 8 17avos, u 8 sobre 17, como usted prefiera llamarlo. Vamos ahora con el literal C. No sé cómo voy de tiempo. Nuestra hora se acaba a las 11:45. Ah, me quedan 5 minutos. Corre, corre. A ver. Vamos, literal C. Literal C, si es que f de x es 1, ¿cuánto vale x? ¿Sí? Nosotros sabemos que acá esto es f de x, o sea, esto vale 1, nos dice. Entonces, 1 va a ser igual a 2x al cuadrado sobre x a la cuarta, x a la cuarta más 1. Voy a hacer las separacioncitas típicas porque para que no nos falle. Eso, ahí.
aquí. Y la otra por acá. No importa si no están rectas. Vamos corriendo. Ah, ya no me queda espacio. Bueno. Lo que tenemos que hacer aquí entonces es despejar a la X. ¿Sí? Tenemos que despejar a la X. Vamos a ver cómo se despeja la X. Esto que está dividiendo lo paso multiplicando. X a la cuarta más 1 por 1 es lo mismo. X a la cuarta más 1. Y esto va a ser igual a 2x al cuadrado. Bien. Paso el 2x al cuadrado restando. Me va a quedar x a la cuarta. X a la cuarta he dicho. Más 1. Bueno, mejor no más 1, sino menos 2x a la cuarta, porque ya habíamos pasado restando. Menos 2x a la cuarta y más 1 igual a 0. Pues bueno, una vez que nosotros hagamos esto, pues vemos que tenemos que hacer inevitablemente un cambio de variable, en donde x al cuadrado se llame w. ¿Sí? Entonces voy a poner acá que w es x al cuadrado y w al cuadrado sea x a la cuarta. Con este cambio de variable nosotros nos garantizamos que nos quede una función de segundo grado. Es decir, ahora va a ser w al cuadrado más 2 veces w más 1 igual a 0. ¿Qué dos números sumados me dan 2 y multiplicados me dan 1? 1 y 1. Entonces sería w más 1 por w más 1 o simplemente w más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 0. Y después el cuadrado pasa a ser raíz. Me va a quedar que w más 1 va a ser igual a la raíz de 0, o sea 0. Y w va a ser igual a menos 1. Es decir, que x al cuadrado va a ser igual a menos 1. Entonces el cuadrado pasa a ser raíz y me queda que x va a ser raíz de un número negativo, es decir, x es un imaginario. Bien. El literal D, ¿qué más me pide? ¿Cuál es el dominio de la función? Bueno, lastimosamente no creo que alcance a hacer el literal D porque ya son las 11:43, así que voy a guardar esto y se los voy a enviar al WhatsApp, ¿ok? Ayuda del deber de funciones. ¿Listo? Dejo de compartir. Entonces, nada, les agradezco por entrar a la clase de hoy. Tomo la última captura de pantalla y nos vemos la próxima clase. Les agradezco mucho. Hasta luego.